El caso Metalclad contra el Estado mexicano a raíz del Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue un caso muy emblemático. Les voy a definir los antecedentes de cómo se fue dando el caso. A principios de los 90 existía una empresa Coterín con sede en San Luis Potosí, la cual empezó a hacer perforaciones en un municipio denominado la municipio de Guadalcázar, y es un predio que le llaman La Pedrera. Estos pozos, que bueno, a través de engaños a la gente le comentaban que iban a extraer agua, empezaron a enterrar hasta 70,000 toneladas de desechos tóxicos, los cuales empezaban a afectar a la población, y bueno, a raíz de esto empezaron a ejercer presiones para los ámbitos de gobierno, o sea, municipal y estatal, y a través de la asociación civil, para pedir apoyo y evitar esta serie de cuestiones que estaban dañando sus derechos, en este caso el acceso a un ambiente sano y salubre. Metalclad Corporation, que es una empresa americana, compró a la empresa mexicana, entre varias cosas, por contar 2 de las 3 autorizaciones para operar un confinamiento de residuos peligrosos según las leyes mexicanas. Estos permisos se dieron a través de una serie de actos de corrupción que, bueno, en todos los niveles políticos empezaron a generar. Asimismo, la promoción de la empresa y la búsqueda de créditos se dan en el contexto de la celebración y la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Asimismo, había presiones políticas del lado de Estados Unidos para que pudieran dar un visto bueno para poder generar esta inversión y, bueno, entre otras cosas. La parte de la población, bueno, pues exigía la limpieza del lugar y estaba en la oposición de la reapertura del basurero tóxico, lo cual empezó a derivar en problemas de malformaciones en niños, espina bífida, entre otros muchos problemas que estaban en la salud de los niños y de los pobladores de ese lugar. El gobierno de San Luis Potosí, a través de todas estas presiones de la población y, bueno, con el fin de apoyarlos, en 1997 decreta como área natural protegida de Real de Guadalcázar, con características de reserva de la biosfera. Esto, bueno, pues entre otras cosas, limitó a que se pudiera reabrir esta planta. En el año 97, Metalclad, con sus acciones a la baja en la bolsa de valores y anticipando cualquier acusación de fraude por los accionistas, solicitó el arbitraje comercial a través del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, y demandó una compensación al gobierno mexicano por alrededor de 130 millones de dólares, usando las atribuciones y el procedimiento establecido en el capítulo 11 del Telecán. Metalclad alegó que al consentir los actos del gobierno de San Luis Potosí y la autoridad municipal de Guadalcázar, México violó las disposiciones del artículo 1105 del Telecán, pues no otorgó a la empresa un trato justo y equitativo. Al igual que el artículo 1110, cuando el municipio le negó el permiso de construcción al confinamiento de residuos peligrosos, lo que equivalió a una expropiación de su inversión. Cuando el estado de San Luis Potosí decretó el área natural protegida de Real de Guadalcázar, Metalclad igualmente argumentó que esta medida también constituye un acto de expropiación indirecta de su inversión, que es materia de lo cual generó tanta polémica este caso. Si bien el capítulo 11 del Telecán establece una serie de obligaciones de los gobiernos para dar protección y seguridad a la inversión extranjera, y el artículo 1105 obliga a los gobiernos a dar a las empresas extranjeras un trato nacional no discriminatorio, acorde con el derecho internacional justo y equitativo, y el artículo 1110 textualmente indica lo siguiente: no se podrá nacionalizar o expropiar directa o indirectamente una inversión de otra parte en su territorio, ni adoptar ninguna medida equivalente a la expropiación o nacionalización de esta inversión, salvo que sea por causas de utilidad pública, sobre bases no discriminatorias y mediante una indemnización. Si el capítulo 11 establece que si un gobierno establece medidas indirectas o equivalentes a la expropiación de la inversión de una empresa extranjera, debe de compensarla. Y esto incluye a cualquier ley, reglamento, procedimiento, requisito, práctica administrativa y medidas de protección al ambiente o a la salud que pueda afectar el crecimiento potencial de las ganancias futuras. La decisión arbitral que se dictó en el año 2000, el tribunal estableció un laudo a favor de Metalclad, en el que juzgó al municipio al negar el permiso local de construcción para el confinamiento, ya que actuó fuera de su autoridad, y estableció que esta medida equivalió a un trato injusto y una expropiación indirecta de la inversión,
Incluso criticó a México que permitiera o tolerara esta conducta. Además, consideró que el decreto estatal que creó el área natural protegida de Guadalcázar podría por sí y en sí mismo constituir un acto equivalente a una expropiación. Por tanto, al sostener los alegatos de Metalclad, determinó que habiéndose violado los artículos 1105 y 1110 del Telecán, el gobierno mexicano debería pagar a Metalclad la cantidad de $16,685,000, más un interés compuesto del 6% anual compatible, acumulable a partir de los 45 días de la fecha de publicación del laudo. Esta cantidad era excesivamente irrisoria y bueno, a final de cuentas iba a recaer en los contribuyentes, pero en fin. México solicitó la revisión del laudo y fue competente la Suprema Corte de la Columbia Británica, en Canadá. El juez desechó las determinaciones de violación al artículo 1105 de trato discriminatorio y 2 de las 3 determinaciones contrarias a México en materia de expropiación en relación al artículo 1110, que más preocupaban al gobierno mexicano. Sin embargo, aceptó la decisión que obligaba a México a indemnizar a Metalclad con aproximadamente $15.5 millones, reduciendo ligeramente la cantidad establecida previamente por el Tribunal del CIADI. Sin embargo, aceptó la decisión del tribunal de considerar una medida indirecta de expropiación la creación estatal del área de reserva ecológica de Guadalcázar. Ello, a pesar que el gobierno mexicano había argumentado que el decreto de creación del área de reserva ecológica de Guadalcázar no impediría en sentido estricto la operación del confinamiento y que el decreto no tiene carácter retroactivo, porque no implicaba la expropiación del confinamiento de acuerdo a las leyes mexicanas. Inicialmente, el gobierno mexicano apeló ante la Corte de Columbia Británica el fallo del juez, pero prefirió acudir a negociaciones con Metalclad y finalmente se llegó a un arreglo. Si el gobierno hubiera optado por continuar con el proceso de apelación, bueno, podría tomar un par de años más y bueno, podría ser el mismo sentido tal violación. En 2001, el gobierno mexicano celebró un convenio general con Metalclad en el que se pagaron $16 millones como indemnización, cumpliendo con lo que dictaminó el juez canadiense más los intereses acumulados. Además del pago, este convenio general establece las condiciones de entrega del predio La Pedrera a la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales de la Federación y anexa un segundo convenio específico donde la Secretaría de Hacienda le otorga a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales los recursos para realizar la remediación del sitio contaminado por las 20,000 toneladas de residuos peligrosos. Se dice que al día de hoy todavía no se hacen estas limpias. El fallo favorable de Metalclad ilustra que las medidas de protección a la inversión extranjera contenidas en el capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte defienden los derechos de las corporaciones por encima de los derechos de los ciudadanos, especialmente en poblaciones pobres, y de la protección al medio ambiente. Crean inseguridad e incertidumbre en las regulaciones ambientales adoptadas por los gobiernos estatales y municipales si se afectan los intereses corporativos. Bueno, pues esto es que estamos teniendo una violación garrafal a los derechos humanos, lo cual, como se ha comentado, a través de un control convencional y el bloque de constitucional en el cual, en ámbito de derechos humanos, la Constitución puede estar a la par de los tratados internacionales en materia de derechos humanos con el fin de protegerlos, pues era evidente esta violación a los derechos humanos colectivos de este municipio, que a fin de cuentas pues resultaron improcedentes por ser un tema comercial. Pero bueno, por mi parte es todo, muchas gracias.